Queridas compañeras y compañeros, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí. Como ya es tradición, en Leganés nos reunimos hoy ante el monumento a Salvador Allende para rendirle homenaje. Allende representa la dignidad de quienes luchan por un mundo más justo, por la soberanía y por la vida frente a la opresión y la violencia de los poderosos. Como todos sabemos, su legado trasciende fronteras y nos hace ver que la memoria no solo es pasado, también es presente y es futuro. Y al evocarlo no podemos dejar de mirar a Palestina, un pueblo que está sufriendo un genocidio por parte de Israel, un país que ha olvidado su historia más reciente. La causa de la libertad y la justicia es una sola, y cuando decimos que Allende vive, también afirmamos que viven todas las luchas de los pueblos por su dignidad, incluida la del pueblo palestino. Así que antes de comenzar el acto, os quería pedir algo simbólico que vamos a hacer aquí entre todos. Normalmente cuando hay una tragedia solemos guardar un minuto de silencio, pero creo que en esta situación guardar minutos de silencio y callarnos ante la violencia que está sufriendo el pueblo palestino es una barbaridad. Así que os quería pedir que ahora todos juntos gritemos al unísono ¡Viva Palestina libre! Así que a la de 3, todos juntos. 1, 2 y 3. ¡Viva Palestina libre! Pues damos comienzo al acto. Antes del turno de intervenciones, quería agradecer la presencia de David González, el presidente de la Comuna del Allende del Partido Socialista de Chile en España, y a Javiera Flores, la cónsul adjunta de Chile en Madrid, y a toda la gente que ha venido del Partido Comunista y de Podemos. Comienza el turno de intervenciones el consejero de la Embajada de Chile, Felipe Arovena. Buenas tardes, la verdad que es un tremendo honor para mí estar esta tarde acá con todos ustedes en representación de la Embajada de Chile, pero también en representación del Gobierno de Chile y el Estado de Chile. Y siento que eso es muy importante. Bueno. Porque no se escucha bien. Gracias. Y siento que es muy importante, especialmente en momentos en que increíblemente parecen estar cuestionados conceptos que parecían ya tan asentados en el vocabulario político, como democracia, derechos humanos o incluso la búsqueda de justicia. Hoy día tenemos a nivel local y global cuestionamientos que se han instalado. Pareciera que hoy día se discute nuevamente la pertinencia y hasta la conveniencia de la democracia. Uno ve que en distintos lugares del mundo se alzan voces, candidaturas, partidos que directamente desconfían y cuestionan la democracia. Y así también ocurre con los derechos humanos. En Chile vivimos esto, como ustedes bien lo saben y lo saben en carne propia, no solo cuestionamientos, sino que directamente un golpe militar hace 52 años que terminó y acabó abruptamente con un proceso democrático y de búsqueda de justicia social en Chile. Eso no se puede olvidar, eso hay que recordarlo todos los años y por eso estamos muy agradecidos con el PSOE de Leganés y con las asociaciones de chilenos, la Asociación Francisco Aedo, la Asociación Violeta Parra, pero también con todos quienes desde otros espacios participan, recuerdan y no olvidan lo terrible que fue lo sucedido en Chile y precisamente por la actualidad, es decir, porque hoy día, como mencionábamos recién, se vuelven a cuestionar y a discutir estos conceptos tan básicos de la convivencia política y social, como son, insisto, democracia, justicia y derechos humanos. Hoy día el presidente Boric en Chile precisamente aludió a estas 3 ideas y terminó su discurso en Chile diciendo 3 cosas: democracia siempre, derechos humanos siempre, justicia siempre. Así que agradezco mucho esta posibilidad de participar acá, no los aburro más y pido por favor que sigan con la lista de oradores que seguramente tienen cosas bastante más interesantes que decir. Muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras. A continuación va a intervenir Estrella Vidal, de las asociaciones de chilenos en España.
Sí, está bien. Sí, gracias. Bueno, prepárense porque el discurso es un poco largo, ¿vale? A ver, buenas tardes a todas y a todos. A nombre de la Asociación de Chilenas y Chilenos Violeta Parra y Asociación Francisco Aedo, impulsoras de cultura y derechos humanos, os damos la bienvenida a esta conmemoración en homenaje a Salvador Allende. Saludamos y agradecemos a los organizadores, Partido Socialista Obrero Español y a las Juventudes Socialistas de Leganés por su solidaridad y apoyo para hacer prevalecer la memoria social y política de nuestro país y de la figura de nuestro querido Salvador Allende. También saludamos al que fue alcalde de Leganés, don José Luis Pérez Rae, que bajo su mandato impulsó la construcción de este monumento y lugar de memoria. Un día de septiembre de 1973, hace ya 52 años, cayó un proyecto social y político que marcaría definitivamente la historia de Chile, de América Latina y del mundo. Hoy recordamos a nuestro compañero presidente Salvador Allende Gossens, que dio su vida defendiendo la democracia y un gobierno constitucionalmente elegido por el pueblo. Un hombre que demostró al mundo que, como dijera en su último discurso, no se detienen los procesos sociales con armas y con la fuerza. Porque Chile, a pesar de la violencia del golpe de Estado, ha gestado a lo largo de las décadas una incansable lucha por cambiar su destino y mejorar la calidad de vida de su ciudadanía. Chile y su pueblo resistió ferozmente a la dictadura y nunca se ha detenido, incluso en los sucesivos periodos dentro de la democracia. El descontento social y las grandes transformaciones aún siguen vivas y pendientes. Por eso, con gran periodicidad, nace una nueva ola de movimientos sociales y obreros, culturales, demandas del fuerte movimiento estudiantil o de los estallidos sociales que indican que nada terminó un 11 de septiembre de 1973. La experiencia del profundo cambio político-cultural previa al golpe de Estado marcó para siempre a nuestro pueblo. Le dio por un instante la posibilidad de soñar con grandes cambios que sacaran de la pobreza y el analfabetismo a millones de personas. Una nueva vida que otorgara acceso a la salud, a la educación y al cuidado de la infancia. Impulsó a un pueblo rico en sabiduría, autonomía, organización y le dio posibilidad de levantar nuevas aldeas y grandes proyectos que permitieran conseguir aquellas demandas tan anheladas. La Unidad Popular luchó para revertir la dependencia económica y mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. La soberanía tan largamente postergada sobre nuestros propios recursos y medios de producción. La nacionalización del cobre, el recurso más preciado que sigue aportando hasta el día de hoy al erario público del Estado. La soberanía sobre el derecho a la tierra para quien la trabaja, como fue la reforma agraria. Nacionalizar estos recursos naturales y de sectores estratégicos y profundizar la reforma agraria para terminar con el latifundio y la economía del patrón fueron centrales para hacerle frente a las oligarquías locales y hacerle frente al imperialismo estadounidense, instalado desde el primer día como un activo e influyente desestabilizador. Entre otras cosas, un sistema que buscaba aumentar los salarios y las pensiones para mejorar inmediatamente la calidad de vida de las mayorías. En definitiva, ampliar el acceso a la salud, la educación y la vivienda para toda la población, lo que se consideraba esencial para la construcción de una sociedad más justa. Después del golpe de Estado cívico-militar del 11 de septiembre de 1973, un poder aterrador se apoderó de todo nuestro país para alejar del Estado todo tipo de injerencias en la vida real de las personas. La economía neoliberal se vendió como una receta histórica y dejó en manos de 6 familias chilenas la industria minera, forestal, agrícola y de servicios más poderosas de la región. Esto sin contar las miles de personas que desaparecieron y que fueron víctimas de la más feroz represión política. La Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, Comisión Valeg, en su informe del 2004 reconoció a cerca de 28.000 personas como víctimas de presión política y tortura. Una segunda Comisión Valeg añadió más casos en el año 2011. Las víctimas de ejecución política y desaparición forzada reconocida oficialmente por el Estado de Chile según los informes de estas comisiones y sus actualizaciones asciende a 3.216 personas. De este total, 1.102 corresponden a detenidos desaparecidos. Además, el exilio político en Chile fue el mayor movimiento de desplazamiento forzado de la historia del país. Entre 200.000 y 400.000 chilenos y chilenas se exiliaron durante la dictadura militar entre 1973 y 1990. De ellos, cerca de 73.000 obtuvieron el reconocimiento de refugiados políticos en diversos países solidarios en el mundo.
También la Comisión Especial de Exonerados Políticos indica que más de 160.000 personas fueron obligadas a abandonar sus oficios y profesiones como forma de represión económica y social cuyo objetivo era desarticular la organización política y sindical de la época. Viajemos en el tiempo. Si volvemos a 2025, estas demandas siguen siendo las grandes demandas de muchos pueblos de América Latina y en particular del pueblo de Chile. Ha llovido desde entonces. Hoy Chile ha crecido en número y diversidad. Su cultura se ha transformado y late con fuerza en América Latina, con sus grandes virtudes y sus gigantescos y evidentes problemas. Hoy es un país donde la modernidad convive con las viejas demandas, un lugar como muchos en el mundo donde hay familias sin nada y otras que lo tienen todo, donde la desigualdad se instaló de forma permanente, un país donde hay miles de jóvenes endeudados de por vida por obtener educación universitaria o técnica, un país que tiene altos niveles de problemas de salud mental. Chile lidera el ranking mundial de América Latina en cuanto a percepción de la salud mental, como el principal problema sanitario. El 69% de los chilenos considera que es la problemática de salud más urgente. El 73% de los chilenos y chilenas ha manifestado sentirse estresado al punto de ver afectada su vida diaria. El modelo neoliberal ha implementado desde la dictadura del innombrable toda una maquinaria privada y despiadada, profundizando un alto nivel de desigualdad, que es uno de los principales problemas socioeconómicos de Chile. La distribución de la riqueza y de los ingresos sigue siendo muy desigual. El 10% más rico de la población concentra una parte desproporcionada de los ingresos. Un estudio de la Fundación Sol, basado en datos de la OCDE, señala que los ingresos del décil más rico son 27 veces mayores que el décil más pobre. Según datos de la encuesta de caracterización socioeconómica nacional CACEN, la mitad de los trabajadores y trabajadoras en Chile gana menos de 500.000 pesos mensuales, menos de 500 euros, lo que demuestra su precarización laboral y concentración de ingresos en la cúpula de la sociedad. Una vivienda tiene un precio medio mensual de 535.000 pesos. Una canasta básica de alimentos sobrepasa los 200.000 pesos para una familia de 4 personas, siendo el endeudamiento un problema crítico para las familias chilenas, ya que un 50% de la población tiene una carga financiera del 16,5% de su sueldo mensual. Aunque la pobreza por ingresos ha disminuido significativamente a lo largo de los años, la desigualdad persiste y es una fuente de tensión social. Esto se refleja en la segmentación de la sociedad en áreas como la educación, la salud y las pensiones, donde el acceso y la calidad de los servicios dependen en gran medida del nivel socioeconómico de cada persona. El crecimiento económico no se ha traducido en una distribución equitativa de sus beneficios, lo que ha llevado a un debate constante sobre la necesidad de reformas estructurales para hacer un modelo más justo. En definitiva, Chile es un país injusto, es un país que aún sangra por conseguir los derechos más fundamentales y se despierta cada mañana con obstáculos para conseguir esos cambios. Esos cambios siguen tan vigentes y dependen de grandes estructuras que nunca han cambiado, como la Constitución, esa gran llave que abre casi todas las puertas y que dejó amarrada el tirano, otorgando el poder inconmensurable de la economía neoliberal sobre la cultura. Después de años convulsos y sueños rotos, seguimos en la lucha, porque como dijera nuestro compañero Salvador, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Y aunque el camino sea largo, será porque vamos lejos y lo queremos todo. Queremos dignidad, queremos un porvenir, una alameda por donde caminar libres. Hoy tenemos la oportunidad histórica de ver elegir como presidenta a Janet Jara, compañera comunista que cuenta con el apoyo de todos los partidos de la centroizquierda y que conforman la coalición Unidad por Chile, con un programa común de gobiernos. Impulsamos una candidatura que viene para frenar el avance de la derecha más reaccionaria y cavernaria, una ultraderecha que amenaza con cortar los derechos a las mujeres, de las diversidades y de acentuar aún más la administración del país en clave empresarial. Una ultraderecha que no duda en usar sendos recursos para alterar el comportamiento electoral, provocando desinformación con utilización de perfiles falsos y utilización de fake news. Nuestra compañera Janet Jara viene para quedarse, viene para representar a las mujeres que sostienen en su mayoría los hogares de Chile. Viene de un lugar común, de los barrios, de la gente, de las más sencillas, de aquellos y aquellas a quienes realmente pertenece el mundo. Hoy, en este parque, recordamos a nuestro inolvidable compañero, cuya figura y nombre reluce en más de 40 países del mundo, nombrando parques, plazas y calles, en memoria de su inacabable e internacionalista idea de justicia e igualdad para la humanidad. Y recordamos a quienes han defendido su legado, insistiendo, proponiendo y consiguiendo que su nombre y su figura aquí permanezca. Agradecemos enormemente esta defensa
de los pueblos de España y la solidaridad internacional que hemos recibido y que hoy tanta falta hace en Palestina, donde los criminales sionistas se enfrentan con drones de alta tecnología a niños indefensos. ¡Malditos miserables! Nosotras y nosotros, hijos e hijas de la dictadura, herederas de la memoria, portadoras del regalo más preciado que tuvo nuestro pueblo, que fue su conciencia de clase, seguimos la senda de todas aquellos y aquellas valientes que soportaron la persecución, la tortura y el exterminio, y seguimos vivas, vivos y vivas. Y como dijera nuestro querido Víctor Jara, la estrella de la esperanza seguirá siendo nuestra. Que tu legado nos acompañe siempre, querido Salvador. ¡Viva el pueblo! ¡Viva la clase trabajadora del mundo! ¡Viva Palestina libre! Muchas gracias por tus palabras, Estrella. Ahora es el turno de Borja Fernández. Viene en representación del Partido Comunista de Leganés. Buenas tardes, compañeras y compañeros. En primer lugar, queremos agradecer al Partido Socialista de Leganés, a las Juventudes Socialistas de Leganés, a la Asociación Francisco Aedo y a la Asociación Violeta Parra su invitación para participar en esta ofrenda. Así mejor, ¿verdad? Desde el Partido Comunista de Leganés queremos dedicar unas palabras de homenaje a Salvador Allende 52 años después de su asesinato. Y decimos asesinato porque aunque Allende se quitó la vida, lo hizo en el contexto de un golpe de Estado criminal que asfixió por la fuerza al gobierno democrático y socialista de la Unidad Popular. Un asesinato resultado directo de la violencia militar y de la conspiración de las oligarquías chilenas e internacionales. Nuestro homenaje no es solo a la figura de Salvador Allende, sino también a todo el proceso político que representó el gobierno de la Unidad Popular. Queremos subrayar el carácter colectivo de aquella experiencia de construcción de poder popular que significó la vía chilena al socialismo. El mismo Allende pedía ser llamado compañero presidente, recordando que su presidencia significaba la entrada del pueblo al Palacio de la Moneda. El gobierno de la Unidad Popular fue un gobierno de referencia, de cambio y transformación con un horizonte claro, un Chile justo, democrático y soberano. Por eso tenemos que reivindicar la memoria, defender y revalorizar lo que significó para Chile y para el mundo entero el gobierno de Salvador Allende. Y reivindicarlo no solo en términos de pasado, sino también de futuro. Porque si no rebatimos el relato de que el gobierno de la Unidad Popular fue un fracaso, no seremos capaces de construir un nuevo horizonte para nuestros pueblos. Los 1000 días de la Unidad Popular promovieron un gobierno del pueblo chileno, cuyas medidas incluso hoy presentan políticas de futuro en lo que respecta a los derechos sociales. Algunos ejemplos son la entrega de medio litro de leche diario a los niños chilenos, la construcción de 158.000 viviendas dignas en apenas 3 años, la mejora de la red sanitaria, el mayor acceso de la clase trabajadora a la educación superior, el reparto del 60% del ingreso nacional a manos de los asalariados, un porcentaje que hoy está en el 37% en Chile, la impresión de millones de libros distribuidos en las redes de comercio local, ampliándose el acceso de los sectores populares a la cultura, la nacionalización de los bienes comunes, siendo el cobre el más importante. En aquella época, las exportaciones de cobre representaban el 80% de las exportaciones chilenas y eran alrededor del 20% del PIB. Incluso podemos decir, hoy en tiempos de inteligencia artificial, que el proyecto 5 fue una especie de proto-IA, un mecanismo para la toma de decisiones en tiempo real en una estructura económica socialista. Todos estos logros nos llevan a reivindicar con más fuerza al gobierno de la Unidad Popular, porque se trató de un gobierno con un proyecto de esperanza para la clase trabajadora, basado en un nuevo orden económico. El golpe de Estado no solo buscaba derrocar al gobierno legítimo y democrático de Salvador Allende, sino imponer un disciplinamiento político de masas, erradicando cualquier posibilidad transformadora, arrancando de raíz el horizonte político que se había construido. Un Chile de derechos sociales, un Chile de las trabajadoras y los trabajadores. Son muchos los paralelismos que podemos establecer entre Chile y España. Ambos países hemos sufrido dictaduras sangrientas y una represión feroz, sin que haya existido una reparación plena para las víctimas. Ambos países hemos transitado a democracias en las que las élites de las dictaduras lograron mantener su poder. En España la Constitución emanó bajo el ruido de sables y en Chile sigue en vigor la Constitución de la dictadura. Hoy en ambos países también vemos el surgimiento de la extrema derecha que refuerza posturas negacionistas frente a la dictadura y que incluso justifica violaciones de los derechos humanos.
Por eso hoy es más importante que nunca hacer un llamado a toda la sociedad para defender y profundizar la democracia. Desde aquí llamamos a las fuerzas progresistas a seguir el ejemplo de la unidad popular, a mirar hacia el futuro con una construcción alternativa al capitalismo actual y a no olvidar la necesidad de levantar un proyecto de transformación donde la vía chilena al socialismo siga siendo un ejemplo. La ultraderecha avanza cuando la izquierda no asuma posiciones claras, cuando renuncia a su papel y abandona los espacios ya conquistados. Por eso no basta con plantear la unidad de los partidos políticos para frenar a la derecha radical. La unidad más importante es la que se construye con el pueblo, y esa solo puede darse bajo un proyecto popular que dispute el sentido común, organice la base social y asuma la crítica a lo establecido. No podemos caer en el discurso acrítico de dejar que las instituciones funcionen, como si hubiésemos olvidado que esas instituciones elitistas funcionan para asegurar la desigualdad, repartición de la riqueza. Lo vemos con los casos de lawfare tanto en España como en Chile. Quienes se han atrevido a alzar la voz contra la injusticia sufrieron disparos de silencio en el pasado y persecuciones judiciales en el presente. Debemos pasar de la ingenuidad a la responsabilidad de transformar nuestra sociedad. Somos nosotros los dueños de nuestro destino, la historia es nuestra y la hacen los pueblos. Muchas gracias por tus palabras, Borja. Ahora es el turno de Norma Millán, que nos va a hablar un poco de lo que es la cueca y va a hacer una demostración. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos sean a este evento que ya llevamos muchos años con una actividad en nombre de nuestro expresidente Salvador Allende. En mi caso, me han pedido que haga una facilidad de que toda la gente entienda lo que es la cueca sola. No todos lo saben ni lo sabíamos. Voy a explicarle muy poquito. Soy madre, soy esposa, soy hija, soy hermana. Yo me llamo Pisagua y bailo cueca. Yo bailo para ti. Yo bailo la cueca y la bailo sola. La bailo sola para que tú me veas. Contigo y sin ti bailo. Acercándome y alejándome. Bailo la cueca sola. Yo brindo por la verdad, la justicia y la razón. Porque no exista opresión ni tanta inseguridad. Con coraje y dignidad. De este mal hay que salir. Vamos a reconstruir y con cimientos bien firmes para que jamás en Chile esto se vuelva a vivir. Esta cueca no es que la haya inventado yo, la hizo una persona que se llamaba Gala Torres, hermana de Ruperto Oriol Torres Aravena, desaparecido el 13 de octubre del año 73. Hasta este momento nunca se sabe dónde estuvo y la esposa falleció hace poco tiempo. Con orgullo, Julián del Valle dice que Gala es su madre y hasta la fecha no se sabe dónde está enterrado su tío Ruperto y quién lo mató. Aún no se hace justicia. La cueca sola es una denuncia frente a las violaciones de los derechos humanos en dictadura, una protesta contra el abuso y por sobre todo un recordatorio de la impunidad, una luz de memoria que intenta abrirse paso en la amnesia colectiva instalada en el periodo transicional. Estas son algunas de las observaciones que hizo la alemana Carolina Babi, quien realizó una investigación inédita acerca de la cueca sola, que llevó el título In Memoriam de la cueca sola, bailar para resistir, bailar para recordar. Este es un homenaje a todas las mujeres, hijas, madres, esposas, hermanas, tías, abuelas, que quedaron solas al desaparecer o morir sus hijos, esposos, padres, hermanos, durante el periodo de la dictadura de Pinochet. No había modo de imaginar que el austero acto con el que el 8 de marzo del año 1978 debutó en vivo el conjunto folclórico de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos dejaría una marca tan profunda y de tan extenso alcance geográfico para la cultura chilena reciente. Allí, sobre el escenario del Teatro Caupolicán, en un acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer, se mostró por primera vez
un baile de cueca sola, un concepto artístico acogido y explicado por un país entonces bajo dictadura que combinó códigos de la creación popular y la denuncia. Su síntesis, austeridad y carga dramática produjo un alto impacto y no solo en Chile. La cueca sola fue primero un canto. Ese era el título de una composición de Gala Torres, que introdujo en la estructura de la cueca una letra de lamento y denuncia como nunca antes se había hecho hasta entonces. La carga de denuncia de su canto exigía un baile y una disposición corporal diferentes a los habituales de la cueca. La foto que tenía en su pecho de esta señora era la imagen de un marido detenido y hecho desaparecer por los organismos de represión de la Junta Militar en el poder, en su caso el médico Carlos Lorca, y ante cuyo recuerdo la mujer agitaba su pañuelo desde una visible desolación. La cueca ya no era un esquema de conquista y celebración entre dos participantes animosos, sino que la escenificación de una tristeza insoportable. El canto y el baile se levantaba como instrumento de denuncia, pero no como proclama vociferante, sino desde una autoridad conmovedora, capaz de transmitirles de inmediato su mensaje sin necesidad de explicaciones ni discursos a audiencias de Chile y el extranjero. Esto está dedicado en general a las mujeres que quedaron solas, sin su familia, como ya se ha explicado. A partir de ahora vamos a aprovechar, si me lo permiten, también de comunicar que seguramente tampoco todo el mundo lo sabe, que ha fallecido Teresita Rodríguez Leiva, que ha sido una gran compositora, autora, una gran persona en Chile, que era similar a la actividad que hacía Violeta Parra. Ella falleció recientemente, era mi prima, lo he sentido mucho y me gustaría también hacerle un pequeño homenaje a ella, muy simple, que la cueca sola que voy a bailar hoy va a ser una de las canciones que ella hizo antes de marcharse donde esté. Si me lo permiten, lo voy a hacer. Gracias. La cueca viene destinada con la letra para todos los chilenos que vivimos en el exterior. En general, por supuesto, también para el presidente Salvador Allende. Estoy lejos de mi patria, ay por Dios como te extraño, algún día de volver, pues tu muerte me hace daño, yo también quiero volver a mi patria tan querida, para encontrarme con los míos antes que pase la vida. Estoy lejos de mi tierra, ay clavelito y me duele la patria. Ay clavelito y me duele la patria. Volveré cuando Dios quiera. Ay clavelito a mi patria tan querida. Ay, clavelito, estoy lejos de mi tierra. Ay, blanca cordillera, no te olvido. Estás en mi memoria, soy yo contigo. Ay, blanca cordillera, yo no te olvido. Soy yo contigo y sí, con mi salud.
con mi casa tan linda, con las palomas. Volveré para verte antes de mi muerte. Muchísimas gracias, Norma, por bailarnos la cueca sola y explicárnoslo también. Ahora es el turno de la intervención de nuestro secretario general del Partido Socialista de Leganés, Miguel Recuenco, el bueno. Bueno, queridos amigos, amigas, permitidme en primer lugar que por supuesto os dé las gracias a todos y a todas por venir a acompañarnos hoy en este emotivo acto que organizamos todos los años. Me sumo a los agradecimientos con los que ha empezado la secretaria general de Juventudes Socialistas de Leganés, a quienes también quiero agradecer su inestimable colaboración y ayuda en la organización de este acto, pero sí que también, bueno, quiero también añadir, pues bueno, nuevos agradecimientos. Tenemos por aquí a los compañeros del Partido Socialista de Madrid, a Javier Castillo, miembro de la Comisión Ejecutiva Regional, y a nuestra diputada de zona, Silvia Monterrubio, y por supuesto también a nuestro compañero de la agrupación que está en la Ejecutiva Regional, que es Vicente Baeza. También... Por supuesto, también especialmente quiero agradecer a una persona que no solamente, para quienes no lo sepáis, pues sobre todo para los amigos chilenos y chilenas, para los que no lo sepáis, es una persona que no solamente se ha dejado liar para volver a una ejecutiva municipal, en esta nueva que constituimos desde el mes de abril en el partido, sino que, como bien se ha comentado, es uno de los grandes artífices que nos llena de orgullo de que en nuestra ciudad, en Leganés, tengamos este monumento de homenaje al presidente Allende, que no es otro que nuestro presidente José Luis Pérez Ráez. Así que también pido un fuerte aplauso para él. Y en último lugar, quiero dar las gracias por 3 motivos fundamentales a las asociaciones de chilenos que, como siempre, pues estáis al pie del cañón con este acto. En primer lugar, pues agradecer el magnífico discurso, esa radiografía tan completa sobre las consecuencias que ha tenido el modelo neoliberal heredado de la cruenta dictadura de Augusto Pinochet en el país y sus nefastas consecuencias. En segundo lugar, como no puede ser de otra manera, por esta organización del acto, un año más, por venir a Leganés. La mayoría de vosotros, si no estoy equivocado, pues no residís en nuestro municipio, pero aún así siempre mantenéis esa gran ilusión y esa energía por mantener este acto. Y en tercer lugar, pues por mantener la memoria viva, ¿no?, que es fundamental, el recordar lo que sucedió en Chile en aquel 1973 con la muerte del presidente Salvador Allende, como consecuencia de ese golpe de Estado militar de Augusto Pinochet y sobre todo pues las consecuencias que eso tuvo para el país, con las violaciones sistemáticas de los derechos humanos y bueno, pues las desapariciones forzosas y innumerables pues crímenes que a día de hoy todavía están latentes, por desgracia, en el país. Leganés es una ciudad abierta, es una ciudad acogedora y solidaria, y por eso desde el Partido Socialista es tan importante la organización de este acto, y también para la ciudad, porque aquí en esta ciudad y en este partido la memoria democrática se debe y se tiene que seguir manteniendo viva. Hoy recordamos al presidente Salvador Allende en el 52 aniversario de su muerte. Su figura y su legado trasciende generaciones y fronteras. Salvador Allende fue un presidente que defendió y creyó en la democracia hasta el último de sus días. Y también nos enseñó, nos dejó un legado pues cargado de justicia social, de igualdad, de libertad y de valores que compartimos toda la familia progresista y especialmente, si me permitís, la familia del Partido Socialista. Salvador Allende fue un presidente único, una leyenda a día de hoy, y creo que también es muy importante recordar, porque en el mundo, creo que lo comentaba el compañero del Partido Comunista, Borja, en el mundo en el que vivimos, con el paradigma
del contexto, ¿no?, internacional que tenemos, en el que están resurgiendo, y también en el panorama nacional, en el que están resurgiendo esos movimientos, esos discursos de odio, de división, de intolerancia. Creo que el mensaje y el ejemplo de Salvador Allende siguen siendo más necesarios que nunca. Fue un presidente, como decía antes, que creyó en la democracia y nos enseñó que la democracia es algo que no se hereda, que no nos cae del cielo, sino que la democracia hay que cuidarla día a día y hay que seguir defendiéndola ante estos movimientos. Y por eso siempre comentamos que su mensaje está más presente que nunca y es más necesario que nunca. El presidente Salvador Allende nos dejó numerosas frases que seguramente en el acto, que nuevamente os invitamos a todos y a todas, de que vamos a organizar el sábado, que es el acto central, pasada esta ofrenda floral, seguramente que salgan más frases, ¿no?, que son inmortales. Pero bueno, yo hoy quiero recordar una, y es que el presidente Allende comentaba que más temprano que tarde se abrirán las alamedas que dejarán paso, ¿no?, al hombre libre. Y yo quiero reafirmar nuestro compromiso desde el Partido Socialista con esas palabras, y estoy convencido de que también en nuestra ciudad, muy pronto, más pronto que tarde, comenzaremos de nuevo a abrir esas alamedas para que nuestros vecinos y vecinas puedan vivir y convivir en una sociedad más justa, más igualitaria y más libre. Así que con esto pues termino mi intervención. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y a todas, y os esperamos el próximo sábado en la Plaza de la Luna, en el centro de Leganés. Muchas gracias. Cambiemos ángulo de base, viendo al imperio burgués. Armémonos todos en la lucha final, y se alzan los pueblos por la internacional. Armémonos todos en la lucha final, y se alzan los pueblos con valor por la internacional. El día que alcancemos y esclavos ni dueños habrá, los odios que al mundo envenenan, al mundo se extinguirá. El hombre es hermano, hechos iguales tendrá. La tierra espera el paraíso, patria de la humanidad. Armémonos todos en la lucha final, y se alzan los pueblos por la internacional.